Diga más. Amén. Vamos a comenzar rapidito. No lo va a tomar mucho tiempo, pero sí nos vamos a gozar en el mensaje de la noche. Yo me encontraba el domingo en el tiempo de la alabanza y el domingo el Señor me dio un tema. Y yo dije, bueno, Señor, pues lo vamos a preparar y lo vamos a guardar para cuando nos dé la oportunidad, lo vamos a exponer. Y como el Señor sabe lo que hace, amén, estamos aquí para la gloria de su nombre. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema enamorados de un rey. ¿Cuántos viven enamorados? Vive Jesús. Y para exponer el mensaje, vámonos al libro de Cantares. Alaba. Hay que escudriñar más ese librito. Sí. Especialmente a los casados, ¿verdad? Y vamos a estar en el libro de Cantares, capítulo 2, y vamos a estar utilizando el verso 16. Cuando lo tengan, usted me confirma con un amén. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre el lirio. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado ante tu presencia, reconociendo, Dios, que somos simplemente vasos y que tú nos usas de acuerdo a tu gloria, Señor, y el propósito para con tu pueblo. Deposito sobre ti todas mis limitaciones. Tú las conoces, cada una de ellas, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo tome el control de mis emociones, de mis pensamientos, de todo mi ser, para que nada, Señor, que no sea tuyo, sea añadido en este mensaje. Desde ya te doy toda la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Enamorados de un rey. El libro de Cantar de los Cantares es una historia conmovedora. Lo podemos ver como un drama y hasta a veces hasta como poesía. Pero esto nos presenta un diálogo de amor entre un rey y una doncella. Es un libro que describe los detalles más íntimos de su amor y del deseo desesperado, oiga la palabra que estoy usando, y el deseo desesperado por estar juntos. Y en el pasar de los años han surgido muchos debates sobre el significado de este libro. ¿Usted sabía que no todo el mundo lee Cantares? Yo no sé si es que se abochorna. No sé si es que encuentran un libro muy fuerte. No sé. Pero de algo yo estoy segura de que si usted escudriña más Cantares, usted va a poder entender mejor lo que es el amor de pareja. Así que han habido al pasar de los años muchos debates sobre el significado de este libro. Hay un grupo que piensa que este libro trata de una historia literal y verídica acerca del amor que existe o que existió entre un hombre, en este caso Salomón, y una mujer, en este caso su doncella. Otro grupo cree que este libro de Cantar es una representación simbólica del amor de Dios por su pueblo. En muchas ocasiones el mismo Señor comparó lo que Él siente por la iglesia como un esposo ama a su esposa. Ahora, yo personalmente pertenezco al tercer grupo, a los que pensamos que ambos conceptos son
correctos. ¿Y por qué Magda pertenece a este tercer grupo? Porque los dos puntos más importantes de este libro los manifestó Jesucristo en mi vida y en la suya. Ahora, ¿cuáles son estos dos conceptos? ¿O cuáles son estos dos puntos? ¿O cuáles son estas dos revelaciones, como usted lo quiera llamar? El primer punto, y le voy a dar las gracias a Dios primeramente y al hermano Mitila por este privilegio de la noche. Y el primer punto es ver el poder del amor que demanda más de unas palabras. Nosotras las mujeres nos captan por el oído, a diferencia del varón. A nosotros nos susurran bonito y ahí nosotras, el hombre no. Por ahí dicen que el amor entra por la cocina. El primer punto que nos quiso enseñar el Señor, ¿verdad? A través del libro de los Cantares, es que en el verdadero amor, cuando tú amas de verdad a un ser, tú tienes que dar algo más que simples palabras. No solamente con palabras se alimenta el oído de la mujer. El amor demanda, el verdadero amor, demanda acción. Jesucristo en su vida y en la mía cumplió esos dos requisitos. Yo quiero que usted sepa que cuando yo andaba con un corazón vacío de amor, fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando yo andaba con un corazón vacío de amor, hubo una persona que me testificó. Y lo que él me testificó tocó muy profundo en mi corazón. El hermano Jeremías. Jeremías una vez me dijo: Magda, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías lo testificó en el capítulo 31, verso 3. Con amor eterno. Fíjense lo que Dios le dijo a Jeremías. Con amor eterno te he amado, Jeremías. Pero no se quedó ahí la conversación entre Dios y Jeremías, sino que le dijo: y te prolongué mi misericordia. Palabra y acción. En muchas ocasiones no podemos comprender la magnitud de estas palabras. Y usted sabía que hay personas aún dentro de la iglesia que le preguntan a Dios: ¿me amas? Y Dios le contesta: claro que te amo. Pero vuelve y le preguntamos, yo no sé usted, pero a mí me ha pasado muchas veces. Miro para el cielo y le digo: Señor, ¿tú me amas? Inclusive a veces cuando estamos en situaciones difíciles hasta dudamos si Dios nos ama. Y en esos momentos cuando la voz de Pablo llega a nuestras vidas y nos dice: oye, ¿sabe qué? Es necesario que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos ustedes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura
y de conocer el amor de Cristo, que excede, o sea, que sobrepasa a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y hay momentos donde realmente no podemos entender el amor de Dios en nuestra vida. Y se lo voy a probar. Cuando a veces queremos algo y Dios no nos lo da, le decimos, Señor, ¿tú me amas? Porque pensamos que sabemos más que Él. Y hacemos berrinchitos como los nenes pequeños. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Dámelo, dámelo, yo lo quiero. Y es que tú no ves que es para mí. Y le queremos decir a Dios, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos que es lo que nos conviene para nosotros. Y hay momentos en los no del Señor, tú me amas, le cuestionamos. Y es ahí cuando Pablo nos dice, oye, te resta mucho para comprender el amor de Dios en tu vida. Y Pablo quiere decirnos que el amor más allá, va mucho más allá que de lindas palabras. ¿Cuántos de nosotros aquí constantemente le decimos a Dios, te amo, eres todo para mí, tú lo llenas todo, no hay otro como tú? Muchos podrán imitarte, pero tú eres el único que llena mi corazón. Pero el amor va más allá que estas hermosas palabras. Y el amor va hacia el compromiso, hacia la integridad, la sinceridad y el respeto. Es más que unas simples palabras hermosas. El amor es una expresión tan poderosa de sentimientos y de compromiso que no podemos ver esta relación de una forma casual. No podemos tener una relación con ese ser que amamos de ratito y hoy sí y mañana no. Y hoy te amo, pero mañana te amo menos. Y Pablo nos dice, oye, es necesario que tú entiendas a qué magnitud Dios te amó. Y te amó desde el principio. Este tipo de relación del que habla Cantares, esto no es una relación sin importancia. Los otros días yo hablaba con una persona, obviamente no le sirve al Señor. Y me dijo que estaba en una nueva relación. Y yo, qué bien, te felicito. No, sí, porque si él quiere jugar, pues jugamos los dos. Y nada en serio, porque ahora todo es así, pastor. Ahora somos amiguitos con privilegio. Aunque la Biblia no lo menciona en ninguno de sus 66 libros. Inclusive, ni en los apócrifos lo mencionan. Nunca ha existido amigos con privilegio, pero el mundo lo sacó de la manga y se lo creímos. El verdadero amor del que habla Cantares presta importancia a todo. Porque el verdadero amor todo lo entrega. El verdadero amor todo lo da. Si no, pudiéramos preguntarle al hermanito Juan en el capítulo 3, verso 16, que dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, o que en él cree, no se pierda, mas tenga que vida
eterna. Ese es el primer punto que Dios quiso enseñarnos a través de Cantares. El amor de Dios va más allá que simples palabras. El amor de Dios va más allá que un simple gesto de que te quiero. Dios lo entregó todo por ti y por mí. Su único hijo, Dios lo dio para que entregara su vida voluntariamente por amor a usted y por amor a mí. Yo creo que mayor expresión de amor que esa a Magda, nadie se la ha dado. Ni se la dará tampoco. El segundo punto que podemos ver en Cantares es, a medida que el rey Salomón y su doncella su doncella se había intensificado y desarrollado su amor, provocó en ellos el experimentar que el amor es algo que es mutuo. Yo te amo, tú me amas. Yo me acuerdo, no le voy a decir ni la fecha para que no sume y rete, me saque la edad, pero era requisito del Departamento de Educación de mi país leer un libro, una novela que se llamaba El que murió de amor. Y esto era un joven que se enamoró solo de una muchacha. Y al final murió, porque no pudo soportar que la muchacha no lo amara. Yo le garantizo a usted que en Cristo eso no va a pasar. Porque Él amó y lo dejó todo por aquel y aquella que Él amó. Así que según entre el rey y la doncella se buscaban y se desarrollaba aquello que ellos sentían, y créame que ellos le dieron libertad de expresión a este amor. Ellos fueron uniéndose más a nivel de que uno no podía estar sin el otro. Era algo recíproco, era algo mutuo. Tú me amas, yo te amo. Aunque usted no le ame, Él le va a seguir amando. ¿Sabe por qué? Porque desde antes de todo lo que existe, Él le amó. Y el amor no es algo que cambia. Se supone que entre más me relaciono con mi pareja, más emocional y sentimentalmente me envuelvo con ella. Y así mismo es con Dios. Entre más nosotros busquemos de su presencia, entre más íntima es mi búsqueda con Dios, más yo me enamoro de Dios. Entre el rey Salomón y la doncella que era su esposa, no existían muros que dañaran su comunicación. Esta maravillosa comunicación, que si usted estudia el libro de Cantares, usted va a decir, wow, en verdad que en ellos no había secreto. El rey y su esposa se hablaban todo, se lo decían todo. No había nada que estropeara la comunicación entre ellos como pareja. Y esta mujer amaba tanto a su rey que a veces, hermano, soñaba que ella lo buscaba y no lo encontraba. Muchas veces ella soñaba con que él se había ido y ella se había quedado sola.
Ella estaba tan enamorada de este rey que tan solo el ella pensar que podía perderlo, ella era capaz de arriesgar todo y de dejarlo todo nada más que por garantizar que él iba a estar con ella por el resto de sus días. Y si usted no me cree, vayamos al capítulo 3, de ahí de Cantares. Y yo quiero que usted lo busque conmigo porque el Señor, yo sé que algo tiene que decirle en esta noche. El capítulo 3, esta mujer deja clara los sueños que provocaba en ella, el amor que ella sentía por el rey. Y mire cómo dice: por las noches busqué en mi lecho, o sea, en su corazón, el que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. La determinación de esta mujer para no perder su gran amor la llevó a hacer 5 cosas. Número 1, en el verso 2. Ella dice que se levantó. Dice, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. Ella buscó, lo primero que ella hizo fue que se levantó. Y muchas veces, hermano, el Señor nos dice, tienes que levantarte para allá. Tienes que levantarte para buscarme. Porque nos sentamos simplemente a esperar que sea Él el que me busque. Recuerden que esto es mutuo. Él de primera intención me buscó y yo lo acepté. Pero aquí no estamos hablando de una primera búsqueda. Aquí estamos hablando de una relación ya hecha, una relación ya estable, una relación donde hay compromiso de parte y parte, donde hay intención, respeto, honradez, sinceridad de parte y parte. Y ella dice, yo soñé que lo perdí, que no lo hallé, no hallé a quien, al que ama mi alma. Y lo primero que yo hice fue levantarme. Y dice que ella lo segundo que hizo fue buscar. Y no buscó por cualquier lugar. Ella buscó por donde podía encontrar. Por donde ella sabía que él caminaba. Por donde ella sabía que era lo seguro encontrarlo. Y dice, lo busqué por donde lo podía encontrar. Lo buscó por la ciudad, lo buscó por el mar, por todos lados donde ella pensó que podía estar su amado, ella lo buscó. Usted sabía que si usted se levanta y busca a Dios en el lugar correcto, usted lo va a encontrar. Lo que tiene que levantarse y buscarlo. Asegurarnos de que mi amado va conmigo en el camino. Y a veces, hermanos, nos afamamos tanto que no nos damos cuenta si lo dejamos atrás. O yo me retuve atrás y él se fue adelante. Yo no sé a cuántas damas aquí nos gusta que nuestra pareja camine conmigo de la mano. Hay varones que a eso se les olvida, nunca se les olvide eso, varón. A ella le gusta que usted la tome de la mano y camine de la mano con ella. Eso crea en ella seguridad.
y confianza. Nunca deje a su esposa atrás. Eso lo hacen nada más que los indios, los árabes, los judíos. Usted no deje a su esposa atrás. Tómele la mano y camine con ella. Siéntese orgulloso de con quien usted está caminando. Lo busqué por donde creía que lo iba a encontrar, pero no lo hallé. Mire lo tercero que ella hizo. No me lo estoy inventando yo. Si usted va conmigo en el capítulo 3, usted sabe que estos son los pasos que ella hizo. Pero no lo hallé. ¿Y saben qué hizo? Preguntó por ayuda. Y ella dice que cuando ella iba caminando, vinieron los de la guarda. Vino la policía del rey. Y ella les preguntó: ¿has visto al que ama mi alma? Como ella sola no lo pudo encontrar, buscó ayuda. Usted sabe que a veces nos levantamos, buscamos y necesitamos ayuda para poder encontrar lo que tanto anhelamos. Muchas personas solo no lo pueden hacer. No es malo buscar ayuda. Esta mujer reconoció delante de la policía del rey que había perdido a su amado. Y que ella reconocía que necesitaba ayuda para encontrarlo. No se enoje cada vez que le dicen: oye, hay que buscar de Dios. Preguntó por ayuda, dice el verso 3. Pero no estaba su amado por ningún lado. Esta mujer no se rindió. ¿Y saben qué fue lo más que me impresionó de esta mujer? Que ella explica que cuando vio la guarda del rey, le preguntó y el rey no estaba. Ella dice: pero caminé un poquito más. Caminé un poquito más. En otras palabras, yo no me rendí. Yo no me cansé de buscar esa llenura. Yo no me cansé de pedir. Yo caminé un poquitito más. Aunque las fuerzas no me daban. Aunque estaba asustada. Aunque temía haberlo perdido para siempre. Me esforcé y caminé un poquitito más. Y miren lo que ella dice: cuando caminé, cuando me esforcé y caminé este poquitito más, hallé luego al que ama mi alma. Lo halló. En ese poquito, que ella dio lo que llamamos la milla extra. A veces hay que caminar la milla extra, hermano, no se canse. Y en esta milla extra, en ese esfuerzo que ella hizo para seguir buscando, lo encontró. Ella reconoce que si ella no hubiese esforzado ese poquito, se hubiese quedado buscándolo. Y dice: una vez lo hallé, y esto está en el verso 4, lo así, lo tomé y no lo dejé. Lo tomé y no lo dejé. Los 5 que ella ha hecho está en el verso 5, mi hermano. ¿Y qué fue el quinto paso que ella hizo? Aconsejarnos a usted y a mí que no perdamos por nada ni por nadie este primer y verdadero amor. Pero ¿sabe qué, hermano? Isaías coincidía con ella.
Porque Isaías 55:6 dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Y esta mujer que despertó de este sueño hoy nos está diciendo a usted, a mí, a la iglesia: no te canses de buscar. Sigue buscando. Sigue buscando, que un día vas a encontrar lo que tanto anhelas. Mientras tú estés buscando, mientras yo esté buscando, las posibilidades, hermano, son más cada día. Y usted se va a dar cuenta que lo halló en el momento que usted menos lo esperó. Esta mujer estaba perdidamente enamorada de su rey. ¿Qué tan enamorados estamos del nuestro? ¿Qué tan enamorado usted está de su rey? Porque fíjese que yo no estoy hablando de el rey. Estoy hablando del mero mero. ¿Qué tan enamorado usted está? ¿Qué tan dispuesto usted está para dejar todo por esa persona que lo ama a usted con tanta intensidad y que espera que con esa misma intensidad usted lo ame? No en vano nos dejó dicho que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Usted espera todo de Dios y Él espera todo de usted. Recuerden que el amor del rey y el mío y el suyo es mutuo. No dejemos que nada ni nadie empañe este maravilloso sentimiento que es estar enamorados de Dios. Que es que cada vez que pensemos en Él, podamos sentir maripositas en el estómago. Mientras yo analizaba todo esto hoy, yo no pude evitar llorar. Y mi nuera, que no se le pierde nada, me dijo: abuela, ¿por qué tú lloras? Y yo le dije a mi nieta: el solamente pensar cómo Dios me ama, para mí no es motivo de tristeza, hermano, pero mueve todas mis emociones. Me mueve todo. El saber cómo Dios me ama, que lo entregó todo por mí, que aunque yo le sea infiel, Él vuelve y me recoge, que aunque yo piense que lo he dejado de amar y aunque yo actúe como si lo he dejado de amar, Él sigue firme frente a mí, recordándome no que Él una vez me amó, sino que por siempre Él me va a amar. Yo no sé si Alaya lo entendió o no, pero yo sé que un día no muy lejano el Espíritu se lo revelará. ¿Sabes tú dónde está el que ama tu alma? Si quieres saberlo, mira tu corazón. Que Dios le bendiga.